Muy buenas tardes, bienvenidos. Me estoy dando cuenta que hace una semana que estamos en el Éxodo, en el libro de Éxodo de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, que lo estamos leyendo cuidadosamente, sobre todo partiendo de la base que toda esta sección, por lo menos, es muy conocida. Está en los cuentos para los chicos, en los libros para los chicos, y forma parte aún de los pocos conocimientos que mucha gente tiene en la Biblia, pero esto, ¿sí? Y también la cantidad de objeciones y de dudas, a ver si esto fue cierto, y de todas las cosas que los pseudocientíficos muchas veces... como Faraón, que sin conocer para nada a Dios, que si se ubicaba en un papel tan incomprensible desde nuestro punto de vista, sobre todo. Realmente es una historia fantástica, no porque no sea real, no sea de fantasía, sino por todas las circunstancias, ¿sí? Las circunstancias de que comienza el Éxodo con una persecución, con toda la situación de esclavitud del pueblo hebreo que había quedado allá de varias generaciones y que llega a ser un peligro. Estoy haciendo una recapitulación después de una semana de haber estado acá, ¿sí? Tengo esa sensación de que estamos en ese mundo tan especial, y en este caso Egipto, porque todo el libro de Génesis, la mayoría del capítulo 12 está en la tierra de Canaán, donde desde Abraham y sus descendientes han estado viviendo en distintos lugares, hasta que termina el Génesis por el hambre, por la acción de José, las familias de descendientes ahí de Jacob se han instalado en Egipto. Y ahora el libro de Éxodo cambia totalmente el panorama, los encontramos prácticamente esclavos, sometidos, oprimidos, y una acción poderosa de Dios que, como vimos esa frasecita que había puesto ahí quien lo escribió, supuestamente Moisés, de poner, y Dios se acordó, ¿no? El Señor se acordó como si se hubiera olvidado, pero era el tiempo, ¿no? Es muy interesante el ver, tratar de entender el pensamiento de Dios, porque en determinado momento, ¿sí? Es cuando tenía la persona que cambiaba la historia, que después de estar igual, ellos sufriendo, haciendo ladrillos, viviendo todos juntos en la tierra de Gosén, que había sido en un momento el mejor lugar, pero ahora había sido el lugar de su esclavitud. Y bueno, este hecho tan especial de un bebé hebreo salvado de las aguas, justamente por la princesa de Egipto, la hija del faraón, y este hombre ser criado en el palacio de Faraón con la instrucción que significaba la de Egipto, que era muy importante en ese tiempo. Y luego, muchos años después, es medio impactante cuando nos da la edad de Moisés y de su hermano Aarón. 80 y 83 años. Claro, era Moisés de 40 años cuando quiso ver a los suyos, y le pasó eso, que mató al egipcio y huyó y se fue a donde estaba Jetro. Y entonces, todo eso que va pasando, cuando estamos mirando nada más que la historia de los hombres, de repente no nos damos cuenta la historia, la historia primaria, como llamaban cuando hicimos el estudio de la Biblia, de la historia, toda una Biblia
recorriendo la historia desde el pueblo de Israel, el momento en que Dios decide que es el momento de obrar. Y entonces acá tenemos a estos hombres, a estos dos ancianos, que tienen que enfrentar semejante trabajo. ¿Ah? Y en estos días estaba pensando en Faraón. ¿Qué cosa tan extraña era para él? Realmente, humanamente, era muy difícil que él pudiera de alguna manera entender que estos dos viejos israelitas se le acercaran con pedidos de mover al pueblo, de moverlo para hacer sacrificios a su Dios. Ellos tenían demasiados dioses, desde Ra, el dios del sol, como para ni siquiera interesarse de alguna manera. O sea, no hubo por parte de Faraón nada humano por parte de él frente a las necesidades que presentaban estos dos representantes del pueblo hebreo, ¿sí? Por otro lado, quizás era mucho pedirle que él tuviera algún interés y no le importaba nada que el pueblo estuviera sojuzgado. Pero cuando empiezan a caer las plagas y estamos ahí avanzando en las plagas, podía, no sé, haber sido movido, digamos, de alguna manera, como para decir, pero ¿quién es este Dios que esta gente está hablando y después nos están pasando estas cosas? Hice un repaso de las plagas, ¿no? Que empezó con las plagas de la sangre, que esa era más que nada impactante. Les afectaba en el agua potable, pero era más bien impactante, pero después lo de las ranas, como segunda, era algo impresionante, ¿no? A la vista, a la incomodidad, con ranas metiéndose en todas las casas. Pero después la de los tábanos eran ataques, personales, ¿sí? Ataques de una manera que ya no podía obviar de entender que ahí estaba pasando algo, ¿no? En la de los tábanos es donde por primera vez el Señor le dice a Moisés que no le iba a pasar nada al pueblo, que el pueblo allí donde estaba, es ese famoso pasaje, versículos de 8, Éxodo 8, 22, 23, donde dice, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Porque allí vive mi pueblo. Ninguna de estas palabras la podemos dejar desapercibida, ¿no? No eran más importantes las plagas, sino el hecho de que Dios estaba mostrando quién era a los israelitas y a los egipcios. Y ahí le dice, en el 23, haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo, para que le diga a Faraón que sepa, cada nueva plaga hay un pequeño elemento nuevo, ¿no? Bueno, después vino la plaga del ganado, de una manera terrible, como si fuera poco, luego la del granizo, que es la que vimos en el capítulo 8, y ya mucho más. Cada vez, digamos, una palabra, el apriete era más fuerte para Faraón. Cada vez era más fuerte. Incluso vimos que Faraón trastabilló, ¿no? A ver, en el 9:27 vimos, esta vez reconozco mi pecado. Tenía mucha facilidad para reconocer y decir, fui yo que me equivoqué. Después se olvidaba. Tan pronto, cuando cesó ahí el granizo, dice, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran.
Evidentemente, lo único que le importaba, desde su lugar cómodo de adentro del palacio, donde no le tocó nada encima de su cuerpo, era que no se fuera el potencial de esclavos que le hacían que hacían los ladrillos para todas las edificaciones tremendas que eran tan importantes para el antiguo Egipto. Bueno, vamos al capítulo 10 y hoy hacemos el 10 y el 11. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad, acá tenemos una muy fuerte explicación. Soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con la que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. ¿A quién iba dirigido esto? Así sabrán los israelitas, los hebreos. Ellos tenían que convencerse, había quedado, no sé hasta qué punto, estaban transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, la fe en el Dios que los había llevado hasta Egipto para salvarlos. Pero Dios dice que Él está haciendo todo eso para mostrarles y para que, una vez más, de tantas veces que Dios dijo, para que sepan que yo soy el Señor. Parece muy duro esa cosa que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. No creo que podamos creer que Dios, a alguien que tiene buenas intenciones, se las va a hacer cambiar, ¿no es cierto? No es que le costó mucho a Faraón endurecer su corazón, por más que, como el Señor dice, soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales. Las plagas fueron enviadas por el Señor, no fueron ningún acontecimiento, ni meteorológico, ni casual, fueron enviadas por el Señor, ¿sí? Y evidentemente la obra que el Señor está diciendo, lo que está buscando es que ellos entiendan que Él está haciendo todo eso para que puedan salir de la esclavitud y para que puedan creer en Él, creerle, que ahí está el corazón de la fe, creerle a Dios. ¿Ah? La idea esa de que si el faraón hubiera tenido actitudes de bondad, de comprensión, hubiera sido otra la historia. Si no es que Dios a un bueno lo hizo malo, pero a Faraón no le importaba nada ese pueblo, ni siquiera le importaban las plagas que estaban destruyendo el país, porque de alguna manera no le tocarían, y le importaba más no perder a los esclavos. Muy bien, vamos a seguir. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron. Así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Esta pregunta es trascendental. Le están diciendo Moisés y Aarón que Dios espera que él se humille, no que ceda frente a los esclavos hebreos, que se humille ante su presencia. Hasta los funcionarios le habían dicho, bueno, esto acá, mejor, viene otra vuelta de tuerca acá. Deja a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de los funcionarios, las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Era muy preciso lo que Dios decía, ¿eh? Era advertencia, era posibilidad que lo vieran. Dicho esto, Moisés dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Es decir, la autoridad de Moisés y de Aarón iba siendo cada vez más fuerte. Dio media vuelta y se retiró. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón,
¿hasta cuánto este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Menos mal que se dieron cuenta, ya vamos por la plaga número 9. El faraón mandó llamar a Moisés y les dijo, bueno, parecía que doblaba ya su brazo. Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Fíjense que había toda una razón, toda una explicación, no era nada que pareciera caprichoso o tramposo. Ellos estaban pensando en trampa. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Ni ver estaba sobrevolando la langosta, ni siquiera eso, ¿eh? El poder y la autoridad de Faraón era terrible. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto. Ahora es Moisés, el que está haciendo las acciones. ¿Se acuerdan que empezó Aarón en las primeras plagas? Y el Señor hizo, siempre declarando, el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plagas de langostas, ni las habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. ¿Se acuerdan que los funcionarios le habían dicho, no? ¿Sabe que Egipto está arruinado? A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. 2 veces ya, que aparentemente se arrepentía. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. No, si era egoísta hasta el máximo. Si yo no lo estuviera leyendo en voz alta, yo creo que se me escapaban los detalles. Para que al menos, yo había pensado eso, era dentro de ese palacio de Faraón fortificado, no habría sufrido ni el granizo, pero yo le quería que por lo menos alejen. Ahora, él les está pidiendo que ruegue al Dios de ellos, ¿no? Alguna percepción tenía que tener del poder de ese Dios, porque esos 2 ancianos no podían hacer, si ya los magos de él no podían hacer más esos milagros. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. ¿Se entiende? Rogó por él. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. Yo le he pedido un mapita a Darío, de alguna manera poder visualizar lo que es Egipto. Hoy creo que es un país más grande, pero
Miren, esto en algún momento no nos interesa solamente. Yo no había activado acá para ver si podía funcionar mi. ¿Era así? Bueno, a ver si podemos marcar. Acá está el río Nilo, ese río tan extraordinario que recorre todo el país. Creo que Egipto es más grande hoy, pero no importa. La cosa es que podamos ver que el país estaba unido que estaba atravesado por el río Nilo y todo lo que pasaba. Este es el Mar Rojo. Ahora, el Mar Rojo, cerca de donde ellos estaban, era en la parte más angosta, ahí donde se bañaba Faraón, y aparentemente no tenemos acá la ciudad donde en ese momento estaban, pero no importa, es el tema para poder visualizar la zona. Ellos estaban cerca del Mar Rojo, y si no me equivoco, la tierra de Gosén estaba por acá, porque ellos todavía no habían cruzado el Mar Rojo. Esta es la península de Sinaí. Por acá vamos a ver, a partir de la semana que viene, cuando empieza la tremenda caminata del Éxodo, hasta acá en el sur, donde se cree que una de esas montañas es el monte Sinaí. De manera que esto para ubicarnos, ellos pedían 3 días para alejarse de la ciudad, y era lo que Dios les había dicho. Tampoco sabían mucho qué iba a pasar, es decir, ellos pedían esos 3 días, porque en esos 3 días el Señor se iba a manifestar y les iba a decir qué tenían que hacer. La tierra de Canaán era esta. Ellos tenían que volver a la tierra de Canaán, de donde habían llegado hasta Egipto. Así que bueno, tenemos así una idea. Muy bien, volvemos y entonces vamos a terminar este capítulo donde habíamos dejado. Faltaba otra plaga, antes de la última faltaba otra plaga. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Y ahora no le avisaba más. Tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo, los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse ya de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. No sea cosa que perdiera el importante ganado que tenían. A esto replicó Moisés: al contrario, y acá Moisés tomó toda la autoridad del Señor: tú vas a darnos los sacrificios, holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además, nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Estaba Moisés marcando las condiciones. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Este faraón no sabía nada de la dependencia del Señor, que era el que indicaba todo lo que había que hacer. Cuando venga el capítulo 12 con todas las instrucciones, bien, dice, no sabemos cuáles debemos presentar como ofrenda. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, respondió Moisés, jamás volveré a verte. Este capítulo 10 es muy importante. El 11 es cortito porque ya vamos hacia el final de esto. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Cuando el Señor dice para siempre, no hay duda. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata.
El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Los habrán visto trabajar como esclavos siempre. Además, en todo Egipto, Moisés era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció, así dice el Señor, y acá está el gran anuncio final. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros ladrarán a persona o animal alguno. Nada le va a pasar ni a los perros. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Estoy viendo en el versículo 4, el encabezamiento es, Moisés anunció, así dice el Señor. O sea que Moisés no nos dice que había llegado otra vez al faraón. Está ante el faraón, pero no nos da la indicación. Pero ese anuncio era para el faraón. Cuando todos vendrán a verme y me suplicarán, vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, recién me iré, dice Moisés. La palabra tan famosa ahora, empoderado, Moisés estaba totalmente empoderado por el Señor en este momento. Ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón. Aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así, era el comienzo del capítulo 10 que leímos hoy, y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, ¿sí? Esto parece el cierre de las plagas, aunque falta la última. Acá está anunciada la terrible matanza contra los primogénitos. Fue anunciada, ¿sí? Fue anunciada. Pero estos hombres no podían reconocer las maravillas del Señor. Tan lejos, tan religiosos que eran entonces, no podían reconocer las maravillas del Señor. Y en este tiempo, tan inteligente, tan avanzada que es la gente, tampoco puede reconocer las maravillas del Señor. Entonces termina 11:10. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó de salir del país a los israelitas. El capítulo 12 es larguísimo, pero lo dejamos, los que quieran vuelvan a leerlo este fin de semana, lo vamos a leer en la próxima semana. Las maravillas del Señor. Estamos viendo tantas, desde la sanidad de nuestro pastor, a todas las maravillas que el Señor está haciendo y estamos viendo en este momento. De manera que estemos listos para proclamarlas y para que los que están a nuestro alrededor puedan creer. Que tengamos hermosos cultos este fin de semana y que Dios siga obrando y sigamos reconociendo. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar el lunes próximo.